Muy bien, se siguen uniendo. Eduardo, bienvenido. Marite, Marité, muchas gracias, bienvenida. Y ahí vamos, se están uniendo más. Y pues siempre tenemos estos space de mucho interés para todos y para todas. Y en esta ocasión, pues es un tema muy, muy interesante. Vamos a hablar de la tuberculosis. La tuberculosis que es un tema complicado porque dice, bueno, pues a mí no me ha dado, yo estoy vacunado. Bueno, una cosa es estar vacunado y otra cosa es que no te vaya a dar en algún momento dado si por alguna razón entras en riesgo con alguien que tenga esta enfermedad. Es una enfermedad que, pues, aún estando vacunado podría causarte alguna problemática. De todo esto y más vamos a hablar. eh, no necesariamente es una enfermedad que da en los pulmones, puede atacar otras partes del cuerpo, como los riñones, la columna vertebral o el cerebro. Ya hablaremos más de esto, nos hablará la doctora Lucía respecto a qué otros tipos de contagios puede darse. Barca, bienvenido, la semana pasada te estuvimos esperando. Muy bien, perfecto. Doctor Iván, bienvenido. Estamos aquí. Adelante, por favor, doctora Vicky. Hola, doctora Lucy, buenas tardes. Un favor, cuando no uses el micrófono, ¿lo puedes, apagar, porfa? Ay, claro que sí. Gracias. Ahí está, desde la trinchera, qué bueno que nos acompañas nuevamente. Y estamos, poco a poquito la gente se va uniendo, mientras pues estamos hablando del tema que vamos a hablar hoy, ¿no? La enfermedad es una enfermedad causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, también conocida en inglés como TB, ¿no? Estas bacterias por lo general atacan los pulmones, pero también pueden atacar algunas otras partes del cuerpo, como los riñones, la columna vertebral y el cerebro. Es una enfermedad bacteriana infecciosa, potencialmente grave, que afecta principalmente los pulmones. La bacteria que ocasiona la tuberculosis se propaga cuando una persona infectada tose o estornuda. Y vamos a ver en qué otros casos hay que tomar precauciones respecto a alguien infectado de esta bacteria, que puede ser terrible en algunos casos y pues no es garantía el estar vacunado. Entonces vamos a oír todo esto de nuestra especialista que nos va a hablar del tema y nos va a decir bien a bien qué es. La doctora Lucía Satarín es una especialista en este campo y vamos a hablar con ella sobre esto. Pues ya son 7:04, yo creo que comenzamos por presentar a la doctora. Poco a poco se van a ir uniendo. Muchas gracias, Ruth, por unirte y pues vamos a dar inicio. La doctora Lucía Satarain nació en Mazatlán, Sinaloa. Posterior a llevar a cabo la licenciatura en medicina, fue aceptada para realizar el servicio social en el área de investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, donde participó en diversos proyectos de investigación en el área de patología experimental. Posteriormente obtuvo su maestría en Ciencias Bioquímicas de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo una beca para llevar a cabo su doctorado en Ciencias Bioquímicas en la misma institución. Sus estudios se enfocan en las interacciones hospedero-patógeno que permiten la evasión inmune por parte de Mycobacterium tuberculosis, desarrollando un estudio multinacional colaborativo en el cual cruzan conocimientos de inmunología, patología experimental, genómica y transcriptómica, con el objeto de entender los mecanismos mediante los cuales organismos patógenos producen enfermedad en hospederos vacunados. Al completar sus estudios, tuvo la oportunidad de trabajar en el Instituto Nacional de Cancerología, colaborando en el desarrollo de ensayos clínicos y translacionales para mejorar el estudio de malignidades torácicas y lograr novedosas estrategias de tratamiento
para los pacientes con cáncer de pulmón. Como resultado de su trabajo, la doctora Satarain ha contribuido en la publicación de más de 70 artículos en revistas de alto prestigio. La doctora Satarain ha trabajado como docente desde 2012, impartiendo cursos a estudiantes de licenciatura y posgrado en las áreas de bioquímica, histología y biología del cáncer en universidades incluyendo la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad La Salle y la Universidad de Anáhuac. Actualmente trabaja como docente en la Arkansas State University, Campus Querétaro, como consultora médico-científica independiente. Pues, doctora Satarain, sea usted bienvenida a este space y el espacio es suyo. Muchas gracias. Adelante. Hola César, pues buenas tardes a todas las personas que están conectadas para escuchar hablar un poquito acerca de este tema que es verdaderamente algo muy interesante, muy apasionante para mí y que además pues tengo la impresión de que va a continuar siendo mucho más relevante en los años venideros por todas las aristas que se van a desatar en otras patologías como consecuencia de la pandemia por COVID-19. Entonces, como César pues estuvo comentando anteriormente, efectivamente pues la tuberculosis es una enfermedad que es considerada una enfermedad transmisible. Es causada por el patógeno Mycobacterium tuberculosis, que es una pues, bacteria, es una enfermedad infecciosa bacteriana, la cual se transmite de manera principal por vía aérea cuando las personas que están infectadas y que tienen una enfermedad activa, pues tosen, estornudan o hablan. Al momento de hacer esto, pues liberan pequeñas gotitas en esas expectoraciones que pueden contener cantidades variables de estos bacilos, de estas bacterias que tienen forma de bacilo. Ahora, la realidad es que para poder infectarnos con estas micobacterias, la dosis que se necesita es muy bajita. Incluso en algunos trabajos se habla de que una sola bacteria compartida por esta vía puede lograr generar una infección en un nuevo hospedero. Y esto es verdaderamente pues un problema serio porque una persona que está infectada con tuberculosis y que tiene la enfermedad activa puede estar infectando a varias decenas de personas a lo largo del tiempo que no tenga un diagnóstico y un tratamiento, ¿no? Desafortunadamente, yo creo que muchas personas desconocemos de manera como cotidiana hasta que no estudiamos un poquito al respecto el problema de salud pública, de salud global que representa todavía la tuberculosis. Y yo recuerdo mucho que cuando empecé a estudiar ya más intensamente esta enfermedad, muchas personas, conocidos, familiares, amigos, me comentaban de, pues, ¿para qué estudian tanto la tuberculosis si eso es una enfermedad que ya casi no se ve o que en algún momento piensan incluso que ya está erradicada? Y pues definitivamente se han logrado avances en los últimos 100 años para mejorar los desenlaces provocados por esta enfermedad. Se estima que aproximadamente hasta 60 millones de muertes por tuberculosis se han podido evitar en las últimas 2 décadas a través de esfuerzos muy concretos por parte de la Organización Mundial de la Salud. Pero de ninguna manera esta es una enfermedad que está fuera del radar de las enfermedades que causan mortalidad y morbilidad, tanto a nivel mundial como en México. Entonces, pues es importante para poder atacar esto, reconocer que requerimos redoblar esfuerzos con respecto a la investigación, a las estrategias
de prevención, usarlas de manera óptima, buscar casos, tratarlos de manera muy eficiente y pues tener en general un buen conocimiento a nivel poblacional de cuáles son los beneficios, por ejemplo, de estar vacunado, en algunos casos, pues conocer un poquito mejor los factores de riesgo, porque las personas muchas veces piensan que el único riesgo está asociado con un bajo nivel socioeconómico, por ejemplo, y esto definitivamente pues no engloba todos los diferentes riesgos. Entonces, en cuestión, por ejemplo, de epidemiología, como comentaba, la tuberculosis sigue representando un problema de salud pública global muy, muy presente. Se estiman anualmente un aproximado de 10 millones de casos incidentes a nivel global. Eso junto con 1.2 millones de muertes anuales. De hecho, en la historia de la humanidad se estima que la tuberculosis ha causado más muertes que muchas otras enfermedades infecciosas juntas, incluyendo enfermedades que son muy sonadas o que son muy aparatosas como pues el ébola o en su momento la peste bubónica, etcétera. Y un estimado menciona que más de 1.000 millones de personas han muerto a lo largo de la historia por esta enfermedad. Uno de los problemas también más importantes o más apremiantes ahorita es el hecho de que existen a nivel mundial aproximadamente unas 1.700 millones de personas que a pesar de que no tienen una enfermedad activa, o sea, no están diagnosticados con una tuberculosis activa, sí están viviendo con algo que se conoce como una infección por tuberculosis latente. ¿Qué significa esto? Pues significa que una persona cuando es expuesta de manera inicial a estos bacilos de tuberculosis, en la vasta mayoría de los casos sufren una exposición que no genera inmediatamente una enfermedad activa, sino que generan un nicho de infección a nivel pulmonar predominantemente y esas bacterias pueden quedarse ahí en el pulmón, en algo que se conoce como de forma quiescente, en donde pues no están activamente replicándose debido a que el sistema inmune las logra de cierta manera contener, pero estas personas, que son la vasta mayoría, el 90% de las personas después de una primera infección, logran contener de forma latente al bacilo, pero van a tener un riesgo a lo largo de su vida de otro 10-15% de tener en algún momento una reactivación de la enfermedad. Y estas reactivaciones se pueden dar en muchos contextos, ¿no? Por ejemplo, cuando sufrimos algún proceso de inmunosupresión y aquí se engloban muchísimas cosas, incluyendo pues la muy conocida coinfección por el virus de inmunodeficiencia humana, pero muchas otras que son menos conocidas, como por ejemplo el estar expuesto a ciertos fármacos como los glucocorticoides, la prednisona, el estar viviendo con diabetes mellitus, que también puede condicionar un proceso de supresión inmunológica, personas que, por ejemplo, son diagnosticadas con enfermedades asociadas a la reumatología y que tienen que recibir tratamientos, por ejemplo, con inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, o personas que vayan a recibir un trasplante renal, un trasplante cardíaco. Todos estos son otros factores que pueden condicionar que se tenga una reactivación de la enfermedad. Y esto es algo que no genera mucha preocupación hasta que no se tiene ya el riesgo muy inminente. Recuerdo mucho el caso de un amigo de mi papá que hace algunos años fue diagnosticado con una enfermedad reumatológica, iba a iniciar un tratamiento y le habló muy preocupado para ver si me podía preguntar a mí,
porque entre las cuestiones que leyó con respecto al tratamiento que iban a iniciar era que existía el riesgo de reactivar una tuberculosis latente, y él le comentó pues que eso le preocupaba bastante porque él no estaba vacunado contra la tuberculosis, entonces estaba muy preocupado de no saber si el riesgo-beneficio iba a sopesar que él iniciara el tratamiento, ¿no? Y así como este tipo de casos, pues pasan muchísimos. Muchas veces no pensamos en la tuberculosis o en la vacunación para la tuberculosis hasta que pues ya tenemos un problema más apremiante encima. Y efectivamente también, como comentaba César al inicio, pues afortunadamente desde hace ya un cachito más de 100 años, en 1921, se descubrió la que hasta ahorita es la única vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud para prevenir la tuberculosis, que es la BCG. Creo que muy famosa, hasta hace algún poquito de tiempo esta había sido la vacuna más ampliamente utilizada por la humanidad. Ahora le está haciendo la competencia pues las vacunas contra COVID-19, ¿no? Pero es una vacuna que llevamos utilizando muchísimo tiempo, que conocemos bastante bien, se llama BCG por las siglas de las personas que empezaron a realizar ensayos clínicos con que es el bacilo de Calmet y de Guerin. Y bueno, en ese entonces pues empezó a hacerse estudios muy pequeños, vacunando a grupos pequeños de personas con esta nueva vacuna que ellos desarrollaron. La BCG es una vacuna de microorganismos que se conocen como microorganismos vivos atenuados. Se obtuvo a partir de una cepa virulenta inicialmente de Mycobacterium bovis, que fueron pasando por medios de cultivo hasta que sufrió ciertos cambios genéticos que pues derivaron en que tuviera una pérdida de virulencia. Entonces, descubrieron que a pesar de no causar la enfermedad cuando se la administraban a ciertos animales de experimentación, sí lograba pues evitar que fueran desarrollando la tuberculosis posterior a ser expuestos ya con bacilos de Mycobacterium tuberculosis, y entonces empezó su uso en diversos ensayos clínicos. Ahora, la BCG es una vacuna que ha tenido cierta controversia a su alrededor por el hecho de que, a pesar de que es una excelente vacuna para prevenir formas tempranas de la tuberculosis en la infancia, como por ejemplo tuberculosis con consecuencias muy graves como tuberculosis miliar o tuberculosis meningia, para prevenir la forma más frecuente, que es la tuberculosis pulmonar, pues la eficacia está menos documentada. Estamos hablando de que hay regiones del mundo que han reportado que la BCG tiene 0% de eficacia contra la tuberculosis pulmonar, pero hay otras regiones en donde en algunos ensayos se ha reportado que tiene hasta el 75% de eficacia en contra de la tuberculosis pulmonar. Y esto puede depender de muchísimos factores, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, los factores del hospedero. No es lo mismo desarrollar una respuesta inmune contra un patógeno al ser vacunado si uno tiene pues adecuados determinantes socioeconómicos, estado nutricional, condiciones de vida, etcétera, en comparación con cuando tenemos adversidades en algunos de estos temas. Pero pues de manera general, la Organización Mundial de la Salud continúa recomendando hasta ahorita que aquellos recién nacidos que no tengan alguna contraindicación absoluta reciban la vacunación con la BCG debido a pues todos estos beneficios que yo comento anteriormente. Afortunadamente, la BCG es una vacuna que tiene un muy buen perfil de seguridad. Ya lo conocemos de manera muy amplia a lo largo de estos cachito más de 100 años en los cuales la hemos estado utilizando. Y bueno, tristemente, a pesar de toda esta, que yo creo que es información muy contundente con respecto a esta vacuna,
Actualmente las tasas de cobertura para la vacunación por la BCG han ido disminuyendo paulatinamente tanto a nivel global como a nivel nacional. Aquí en México, por ejemplo, de acuerdo a algunos datos que podemos encontrar, hasta el 7% de la población responde que está en desacuerdo cuando les plantean el enunciado las vacunas son seguras. Y esto es muy grave porque implica entonces que poco a poquito vamos a ir acumulando una población de personas que son muy susceptibles a tener infecciones por estos patógenos y que a pesar de que en algunas regiones del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos o en Canadá, la tuberculosis ya no representa un problema de salud pública en ese contexto, en este momento en particular, pues en otros lugares, como por ejemplo aquí en México, la tuberculosis sigue siendo una enfermedad muy relevante. Aquí en México se reportan más de 16,000 casos anuales y esto pues es grave porque a diferencia de muchas regiones del mundo donde la tuberculosis ha tenido una tendencia a la disminución en los últimos 10, 15 años, aquí en México llevamos una tendencia contraria. En México desde el 2006 la tendencia ha ido en un muy leve pero constante aumento y pues esto en conjunto con esta situación entre las personas que no se sienten seguras con respecto a ser vacunados, pues nos puede llevar en mediano y largo plazo a tener un problema mucho más grave. En México, de hecho, la tuberculosis está considerada como la primera causa de muerte por una enfermedad que es prevenible por vacunación. Esto en el 2017. Ahora pues con todo el contexto de la pandemia la cosa puede haber cambiado un poquito, pero incluso así está representando un problema serio. Algo que también es muy importante mencionar es que de estos casi 17,000 casos que se dan aquí en el país, em, poco más del 10% suceden en población pediátrica y la tuberculosis en población pediátrica genera consecuencias a largo plazo que, bueno, para empezar tiene una muy alta morbimortalidad y aparte tiene consecuencias muy incapacitantes para las personas que sufren este tipo de infecciones en años tempranos de su vida. Entonces, realmente es muy importante que empecemos a elevar la concientización de la población para saber que en México la tuberculosis sigue siendo un problema de salud, que hay estados en donde pues nosotros consideramos hay una carga importante, como por ejemplo Veracruz, Sinaloa, Sonora, Baja California, tienen un número de casos muy importantes de tuberculosis en comparación con otros sitios a nivel nacional y por lo tanto es muy importante que tratemos de redoblar estrategias para que logremos acceder a los niveles de vacunación que nosotros teníamos hace apenas 10 años. En el 2012, la cobertura de vacunación con BCG estaba casi en el 99%. Y ahorita, para el 2019, que es el último dato que se tiene reportado, estamos hablando de una cobertura de 76%. Entonces, la cobertura con BCG para las personas que pueden recibir esta vacuna ha ido disminuyendo de manera muy, muy alarmante y a menos que hagamos algo para mejorar esta cobertura, pues como comentaba, podemos empezar a ver consecuencias que pues a nivel individual son catastróficas, pero también a nivel de salud pública nacional. Actualmente, por ejemplo, se recomienda, como comentaba, que se vacune a todos los recién nacidos que no tengan contraindicación, se coloca solo una dosis de la BCG. La recomendación es hacerlo de la manera más temprana posible, lo más cercano al nacimiento posible. Y esto es porque la BCG es una vacuna que funciona mejor cuando nosotros no nos hemos expuesto
a ciertos otro tipo de micobacterias que se conocen como micobacterias saprófitas. No son Mycobacterium tuberculosis, pero que están ampliamente distribuidas en el medio ambiente. Entonces, al recibir la vacuna lo más temprano posible, evitamos esos como sesgos para el desarrollo de una respuesta inmunológica muy eficiente, y de esa manera pues la vacuna puede lograr tener una muy buena eficacia. Sin embargo, si por alguna razón no se vacunó inmediatamente posterior al nacimiento, tenemos un muy buen periodo posterior a esto para recibir la vacuna, en donde muchas personas a veces preguntan, no, es que yo no la vacuné al nacimiento y ahorita ya cumplió un año y medio y no sé si la puedo vacunar. Y la realidad es que la vacuna continúa siendo segura y continúa otorgando, aunque un menor nivel de eficacia, pues sigue siendo, siempre es mejor, perdón, que cero, que no vacunarse. Entonces, en niños aún incluso mayores, 1, 2, 3, 4 años, que no la hayan recibido previamente, pues es importante consultar con sus médicos tratantes para asegurarnos de que no haya en ese momento alguna contraindicación absoluta, y si no la hay, considerar aplicarles la BCG para tratar de frenar estos problemas a largo plazo. Como comentaba, pues hay muchos factores de riesgo de los cuales quizá la población general no esté enterada y que por lo tanto no se consideren verdaderamente que tienen un riesgo de padecer esta enfermedad. Suena muy lejano, ¿no? Pero yo he escuchado casos, por ejemplo, de personas que no fueron vacunadas, de personas de mi edad y que se fueron, por ejemplo, de luna de miel a viajar por el sureste de Asia, donde están la vasta mayoría de los países que tienen una alta carga de enfermedad por tuberculosis, o personas que no sabían que, por ejemplo, el tabaquismo otorga 2 veces el riesgo de contraer tuberculosis, o que en el consumo de alcohol mayor a 40 gramos por día también aumenta el riesgo de tuberculosis, tener un índice de masa corporal bajo, bajos niveles de vitamina D, o en algunos casos, por ejemplo, enfermedades sistémicas, como comentaba anteriormente, la diabetes, que puede incrementar el riesgo hasta 3 veces, personas con enfermedad renal crónica, que hay estudios de aumentos de entre 7 hasta 50 veces más para contraer tuberculosis, cirugías gástricas, ahora que se ha hecho más frecuente ciertas cirugías, esto también podría tener asociaciones y, bueno, en general, muchísimas enfermedades sistémicas que pueden condicionar un aumento del riesgo. Entonces, claramente todavía estamos ante un problema de salud, y por lo tanto es de gran importancia estar al pendientes de manera general y pues importantemente también como personal de salud. Muchas veces, y más ahorita en el contexto de otro tipo de enfermedades infecciosas a nivel pulmonar, es difícil que las personas que tienen algunos síntomas sugestivos de tuberculosis puedan llegar a un diagnóstico de manera rápida, ¿no? Muchas veces hasta el 30% de los casos de tuberculosis se mantienen sin recibir diagnóstico, y pues claramente al no recibir un diagnóstico, esto implica que no reciben un tratamiento y que se mantienen infectivos ante las personas con las que están conviviendo cada vez que hablan, tosen, etcétera, etcétera. Entonces, pues pacientes o personas, sujetos que tengan, por ejemplo, tos productiva, de ya más de 2 semanas de duración, expectoración incluso en algunos casos ya más avanzados con rastros de sangre, fiebre, particularmente la tuberculosis se caracteriza por fiebres de predominio vespertino, con, por ejemplo, sudoraciones nocturnas. En algunos casos ya más avanzados puede haber anorexia, incluso pérdida de peso. Y pues aquí es muy importante tener siempre
la sospecha para poder realizar los exámenes pertinentes y que de esta manera, en caso de haber alguna de estas infecciones, pues poder tratar al paciente de la manera más oportuna posible. La Organización Mundial de la Salud siempre destaca mucho este hecho en todos los reportes que emite, y es que pues la tuberculosis es una enfermedad que es punto número uno, en muchas ocasiones prevenible. Tenemos una vacuna que, a pesar de que no es una vacuna perfecta, es una vacuna muy segura que tenemos muy bien estudiada a lo largo de mucho tiempo, y se considera que a nivel global otorga un 50% de protección en contra de la tuberculosis pulmonar. Como comentaba anteriormente, hay zonas que reportan una menor protección, como por ejemplo el sur de la India. Hay otras zonas que en su momento, cuando la aplicaban, reportaban tasas más altas de protección, pero pues de cualquier manera este, es una aliada en contra de esta enfermedad. Y adicionalmente también, que es muy importante, la tuberculosis es una enfermedad tratable. Desde también hace ya algunas décadas tenemos unos esquemas de tratamiento que están ya muy bien estudiados también, y que por lo tanto, en cuanto se realiza un diagnóstico de tuberculosis, podemos iniciar el esquema terapéutico, el cual, cuando se aplica de manera correcta y supervisada, tiene tasas de éxito muy, muy elevadas, por encima de 85% en la mayoría de los reportes que se otorgan a la Organización Mundial de la Salud por parte de las diversas naciones que le integran, ¿no? Entonces, pues creo que todos estos datos nos deben de alentar a que estemos continuamente pensando en luchar en contra de la tuberculosis para poder lograr alcanzar las metas que están establecidas. La lucha en contra de la tuberculosis es algo que no es exclusivo de las personas que trabajan o que trabajamos en investigación en particular, o a nivel clínico de las personas que se dedican al área de infectología, etcétera. Es algo que realmente nos debe de apremiar a la vasta mayoría de la población. Y esto yo creo que ahorita en particular es de suma relevancia, considerando las ondas migratorias que se están suscitando por diversos tipos de conflictos, ¿no? En ciertas regiones del mundo, Ucrania, por ejemplo, y eso es algo que a lo mejor muchas personas no tienen en mente, pero Ucrania es uno de los países que se encuentra en la lista de la OMS como un país de carga alta para tuberculosis multidrogoresistente. Entonces, todas estas personas que, pues, con muy justa razón están emigrando y saliendo, buscando un lugar seguro donde poder establecerse durante todo este conflicto, pues están llegando en muchas ocasiones a regiones del mundo en donde la tuberculosis ya no se considera como tal un problema de salud como ciertos países en Europa, y que por no considerarlo un problema de salud en estos momentos, no están aplicando de manera global la vacunación con la BCG a sus recién nacidos. Llevan no aplicando la BCG durante muchísimos, muchísimos años, y por lo tanto, pues estamos teniendo muy, muy apremiante conflicto a la mano, en donde ahora muchísimas personas que no han sido vacunadas están ante la posibilidad de exponerse a personas que vienen viajando de regiones en donde la tuberculosis es un problema, y particularmente pues la tuberculosis multidrogoresistente, que es una infección ya de muy difícil tratamiento y seguimiento y erradicación. Entonces, pues ahorita la OMS ha establecido varias estrategias. La más importante y la más reciente es la que se conoce como la estrategia NTB, es decir, para acabar con la tuberculosis. Y esta estrategia está estableciendo que nosotros tenemos que lograr erradicar la tuberculosis como un problema de salud global,
de manera muy, muy contundente ya para el 2035. Entonces, entre las metas que se tienen son, por ejemplo, reducir la incidencia de tuberculosis, de la incidencia que tenemos ahorita, ¿no? Los 10 millones de casos anuales que comentaba. Pues a pesar de estar trabajando en pro de reducir esta incidencia a través de diversas estrategias, actualmente la pandemia por COVID-19 ha puesto estragos, yo creo que inimaginables para nosotros en la era prepandemia a los sistemas de salud. Y entonces mucho del terreno que ya teníamos ganado a nivel global en contra de esta infección se ha ido perdiendo por diversos determinantes asociados al COVID, ¿no? Pues tenemos menos detección de casos, pero esa menor detección de casos no es porque hay menos casos, es porque los casos que tenemos no están siendo diagnosticados, no están siendo tratados y por lo tanto por primera vez en muchos años, a pesar de que íbamos pues tratando de disminuir las muertes por tuberculosis y teniendo éxito en los últimos 10, 15 años, se había visto un declive constante, pues actualmente las cosas ya no están así, ¿no? Por primera vez ahora en el último reporte de la Organización Mundial de la Salud estamos observando que las muertes por tuberculosis van en aumento y esto pues se piensa que es una consecuencia directa de estos pues estragos ante los cuales nos hemos visto puestos en cuestión al personal de salud, a los sistemas de salud, a los recursos que todos han tenido que ser reubicados para tratar de enfrentar esta situación con la pandemia. Esto es muy preocupante, obviamente, porque pues efectivamente la pandemia por COVID fue una situación, es una situación más bien de alarma internacional que mínimo en nuestra generación nunca nos hubiéramos imaginado era posible, pero pues al estar de cierta manera ignorando o dejando por un lado todas estas otras enfermedades, nos estamos enfrentando ahorita a la posibilidad de que quizá vamos a poder ir controlando cada vez mejor la enfermedad por COVID, pero nos vamos a quedar con todo este rezago, con toda esta problemática venidera de otro tipo de enfermedades, incluyendo pues enfermedades neoplásicas, otro tipo de enfermedades infecciosas que nos pueden poner en una situación mucho, mucho más grave más adelante. Yo creo que algo que es muy importante destacar es que a diferencia de otras enfermedades que tienen pues muchísimo soporte en muchos sentidos, ¿no? Soporte por parte de la población general, apoyo por parte de la industria para estar sacando nuevas vacunas, nuevos fármacos, nuevas estrategias. La tuberculosis es una enfermedad que ha sido pues poco apremiante en muchos sentidos y a pesar de que se estima que deberíamos de estar gastando a nivel anual unos 13,000 millones de dólares en acceso universal a la salud para prevención de la tuberculosis, en herramientas diagnósticas, tratamientos, el cuidado que requieren estos pacientes. Estamos en menos de la mitad, estamos actualmente con un gasto de 5,300 millones de dólares aproximadamente. Y esto, pues adicional al hecho de que en investigación para la tuberculosis se gasta también menos de la mitad de lo que se requiere o se espera que se requiera gastar para lograr definir nuevas estrategias, nuevas terapéuticas, para llegar con diagnósticos mucho más sencillos de realizar, con técnicas ya de biología molecular más avanzadas, pues tenemos todo este faltante que nos está mermando la forma en la que nosotros podemos generar desarrollo para enfocarlo a esta enfermedad. Y pues como hemos visto en estos últimos 2 años en medicina, en ciencias médicas, en investigación, realmente se pueden lograr cosas
asombrosas cuando hay voluntad y cuando hay presupuesto. Y la tristeza es que, pues, de manera general o sistemática, en el caso de la tuberculosis no ha habido presupuesto y quizá eso pues conlleva o proviene de una falta de voluntad para ponernos a observar la gravedad de este problema. Entonces, pues en general creo que nos falta muchísimo por hacer, que hoy más que nunca esta es una enfermedad que requiere que pongamos todo nuestro esfuerzo en pro de lograr las metas que se tienen establecidas y pues que en general como población estemos muy al pendiente de las cosas que sí podemos hacer para ayudar a prevenir, para concientizar, y de esa manera pues ir mejorando. Estar muy al pendiente de las personas pues que por ejemplo, van con su recién nacido al pediatra y que les comenta que van a utilizar otros esquemas de vacunación, no el de México, y que por lo tanto realmente no es necesario recibir la BCG. Estar al pendiente también de los desabastos es algo que a mí en mi vida, pues desde que estudié medicina nunca me había tocado ver desabastos en BCG como los que hemos estado experimentando ahora en los últimos 3, 4 años. Yo el año pasado apenas nació mi bebé y realmente buscar BCG para aplicarle fue toda una odisea. Entonces también hay que ejercer mucha presión para que se tengan las vacunas disponibles para aplicarlas a las personas que lo requieran, que lo van a ir necesitando. Y pues por último, estar muy conscientes de manera general que no es una enfermedad únicamente ligada a factores socioeconómicos, que existen muchísimos factores de riesgo adicionales que son pues factores de riesgo ampliamente ubicuos en nuestra población, diabetes, enfermedad renal, tabaquismo, etcétera, para poder pues tener esta enfermedad en mente y que cuando una persona tenga síntomas reciba de manera oportuna la posibilidad de hacerse una prueba diagnóstica para poder llegar a un tratamiento lo más pronto posible. Entonces, pues en general eso les quería platicar, César. No sé si alguien tenga alguna pregunta de algún tema de los que mencioné más específica o quiera hacer un comentario sobre lo que ellos a lo mejor o ellas habían escuchado acerca de la tuberculosis y platicar un poquito más acerca de esto. Muchas gracias, doctora Lucía. Pues sí, un tema muy, muy interesante. Les recuerdo a todos y a todas, quien quiera hacer una pregunta, por favor solicite el micrófono y levante la mano para poder participar en este space donde la doctora Lucía Satarain podrá contestar a todas sus dudas. Adelante, doctora Vicky. Hola Lucy, buenas noches. Yo tengo dos preguntas. Bueno, la primera, sí me gustaría si me puedes compartir la bibliografía de lo que está digo, de los contagios de que están trayendo la gente de Ucrania a México, bueno, no a México, a todo el mundo. Sí me interesa esa literatura. Y la otra es, de noviembre para acá he sabido de 4 casos de niños con mal de POT. ¿Nos podrías hablar un poco de esto? Ay, perdón, empecé a hablar, pero había apagado mi micrófono. Sí, la bibliografía con respecto a los casos de Ucrania, más que una bibliografía como tal que ya se tengan reportes, lo que tenemos pues es la información del último reporte de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, de manera bianual emite, se conoce como el Global Tuberculosis Report, y cada año ahí en lista todos los países que son considerados de carga alta para tuberculosis de forma general, los países que son considerados de carga alta para tuberculosis multidrogoresistente y aquellos que son considerados de carga alta para la coinfección que se suscita de muy frecuente
con pues tuberculosis y VIH. Y entonces aquí Ucrania ha sido de los países pues que está más con una mayor cantidad de problemas en muchas esferas, ¿no? Es de los países en donde el reporte de casos por obvias razones ha disminuido de forma más dramática y es de los países, uno de los 30 países que está en esta lista de carga alta de tuberculosis MDR. Y esto lo podemos encontrar aquí en el Global TB Report del 2021. Y a partir de esto, pues se han presentado algunos trabajos que son más que reportes ya como tal a nivel epidemiológico, son piezas de opinión en donde se está abordando esta situación que podría generar un problema potencial por todas estas ondas migratorias, ¿no? Desafortunadamente, bueno, desafortunadamente para muchas situaciones, pero en particular para este caso, estamos en un momento de mucha incertidumbre epidemiológica con respecto a otras enfermedades por todos los esfuerzos que se fueron enfocando hacia la epidemiología y todo lo relacionado con COVID. Pero es algo que definitivamente se está estudiando por parte de la OMS y yo creo que próximamente saldrán ya datos más contundentes con respecto a esto que ahorita es catalogada como una amenaza potencial, por llamarla de alguna manera. Y por otra parte, pues esto que comentas sobre el mal de POT, pues es verdaderamente algo súper preocupante porque, pues como comentaba anteriormente, muchas veces este tipo de infecciones que generan pues muchas consecuencias para las personas que las... A ver, te dejamos de escuchar. Adelante, Lucía, perdón. ¿Ya me escucho? Adelante. Bueno, ay, ¿hasta dónde me dejé de escuchar? Perdón, César. No sé De, si le piqué yo a algo sin querer. de Sí, la 15, parte que es 15 segundos. Ah, ok. Entonces, esta cuestión con el mal de POT, pues es algo que es verdaderamente preocupante. Esto, pues para el resto de nuestra audiencia es una tuberculosis vertebral. Y pues definitivamente yo pensaría que estos casos que en algún momento pues se empezaron a convertirse ya en casos anecdóticos, podrían estar aumentando por esta disminución tan dramática en la cobertura de vacunación que nosotros tenemos ahorita a nivel nacional. Haber pasado de 99% de cobertura a menos del 80% es algo muy preocupante en los últimos años y es una consecuencia de todo lo que acabo de mencionar, ¿no? Algunas actitudes, pues a lo mejor no lo quieren ver así, pero terminan siendo realmente actitudes antivacunas, el tener esta idea de por X o Y razón que no sea una causa verdaderamente de peso para no aplicarle una vacuna a una persona, sugerir o proponer que no se les aplique a estos niños, estos recién nacidos, la BCG. Y así como pueden empezar a aumentar estos casos de tuberculosis vertebral, podemos empezar a ver aumentos de otros tipos de casos de tuberculosis extrapulmonar que pues de manera general tienen un pronóstico pobre, ¿no? La tuberculosis meningia, la tuberculosis miliar por vía hematógena, etcétera, son casos que verdaderamente deberíamos de ya pues mencionar solo casi que de manera histórica o como comento muy anecdótica, si tuviéramos una excelente cobertura con la vacuna para evitar estas formas infantiles en muchos casos. Muchas gracias, Lucy. No, muchas gracias, doctora. Aquí un dato interesante. Les recuerdo que para poder hablar no nada más solicitar el micrófono, por favor levanten la mano. Y un dato muy interesante aquí de la Organización Mundial de la Salud dice, un total de 1.5 millones de personas murieron de tuberculosis en 2020, entre ellas 214,000 personas con VIH en todo el mundo. La tuberculosis es la 13ª causa de muerte y la enfermedad infecciosa más mortífera por detrás de COVID-19 y por encima del VIH-Sida.
Eh, eh, es un dato curioso. Adelante, Pablo, con tu pregunta o comentario. Muchísimas gracias, César, doctora Vic, doctora Lucía. Pues qué gusto. Buenas tardes, auditorio. Fíjense que de la semana estuvimos justamente pues con una persona del ramo farmacéutico, el doctor Raúl Ruac, y nos comentaba de que, bueno, pues justamente lo que comentaba doctora Lucía, lo tremendo que ahorita estamos pasando, porque pues el ramo farmacéutico mexicano está preparado justamente para poder suministrar todas estos medicamentos, estas vacunas. Y bueno, pues está sucediendo algo que no se lo están permitiendo. Si bien es cierto, estaban comentando que, bueno, pues parte de la corrupción se debía, que había un tema de corrupción ahí metido, pero nos explicaron de que pues realmente estaba en la distribución y que bueno, que se estaba, aquí en México teníamos 10 distribuidores en cadena y que bueno, que eso es normal en cualquier parte del mundo, pero con esto que hicieron, cortaron ese suministro y obviamente lo que nos expone el riesgo de los cuadros de vacunación que se están descuidando en el asunto específico de la tuberculosis, situaciones que ya se tenían controladas y que en unos años va a rebotar, que eso es lo grave. No sé usted cómo vea esto a futuro, porque si no se cubren, todo lo que se había avanzado, pues en algún momento va a reventar, ¿no? Y se los agradezco muchísimo. Sí, muchísimas gracias. Ese es un comentario verdaderamente muy relevante porque aquí con la vacunación con la BCG, pues pasa algo que hemos visto en muchos otros como esferas o aspectos, ¿no? Que es que cuestiones que teníamos muy bien establecidas, que ya ni siquiera lo pensábamos, incluso simplemente pues ve y colócale la BCG. Ahora se ha vuelto una cacería casi casi. Yo en los grupos que tengo con mis compañeras médicas para colaboraciones, de repente alguien avisa, van a abrir un vial de BCG en tal lugar a tal hora para que todo mundo que necesite vaya y se forme para que le apliquen la vacuna. Entonces, pues era algo que antes no había yo nunca estado expuesta a estos niveles de desabasto y es algo que es pues tristísimo porque es una vacuna que para empezar conocemos muy bien que existen pues muchísimos diferentes proveedores y que incluso de manera todavía como más nostálgica para mí, durante mucho tiempo nosotros aquí en México producimos nuestra propia BCG. Como comenté, pues esta es una vacuna de microorganismos vivos atenuados. En algún momento, los investigadores del Instituto Pasteur, Calmet y Guerin, empezaron a mandar estos cultivos de esta BCG a diferentes países. En su momento, pues nos llegó nuestro cultivo, se desarrolló la subcepa de la BCG que se conoce como la BCG México, y esa BCG se produjo aquí en México por muchísimos años hasta que se decidió por cambiarla de un método de producción en cultivo a un método por ya liofilizados. Para ese entonces se produjo durante un poquito de tiempo más y posteriormente pues se decidió que era mejor comprarla a otros proveedores. Y a partir de aquí pues se compró a otros proveedores durante muchos años. Utilizamos la cepa que se conoce como la BCG danesa. Se aplicó ampliamente aquí en el país con una excelente cobertura, pero pues de repente ahora estamos enfrentando una situación sin precedentes y como dice Pablo, efectivamente el problema quizá no lo vamos a ver de manera tan inmediata ahorita, pero realmente a mí me gustaría mucho que así como hemos levantado la voz de manera generalizada para, por ejemplo, pues exigir vacunas para COVID de manera general, para exigir tener la oportunidad de vacunar a nuestros niños, etcétera, pues que de esa misma manera empezáramos a hacer más conciencia y más presión para que se encuentren la forma de cubrir estas necesidades y de evitar estos desabastos que estamos teniendo a nivel nacional.
Creo que sería muy triste que México, que como comentaba, pues aquí la tuberculosis es una enfermedad endémica, pero que de cierta forma los aumentos que hemos tenido han sido pues muy pequeños y como comentaba, constantes, pero pequeños. Pero pues si no cuidamos esto que está sucediendo ahorita, esos aumentos van a empezar a aumentar, perdón, a aumentar, valga la redundancia, a incrementarse todavía más. Y pues la tuberculosis es una enfermedad crónica y es una enfermedad que cobra una gran cuestión en muchas esferas de las vidas de los pacientes. Es una enfermedad, para empezar, que pues la mayor incidencia es en adultos jóvenes, cuando están en las edades más productivas de sus vidas. Es una enfermedad que puede llevarte a cuestiones muy incapacitantes, en situaciones de fatiga y extrema, y y es una enfermedad de difícil tratamiento. Tenemos tratamiento, pero es un tratamiento que dura por lo menos 6 meses. Entonces, tratarla realmente se puede, pero es un reto y también nos toma mucho recurso en cuestión al sistema de salud que tenemos. No creo que estemos preparados y no creo que sea lo más eficiente, la utilización más eficiente de nuestros recursos, el estar pues saltándonos el paso de la prevención a miras de que podríamos tener que posteriormente subsanar eso ya con pasos de tratamiento, de pesquisa de contactos, de incluso el desarrollo de infecciones ya resistentes a los fármacos de primera línea. Tratar la tuberculosis con fármacos de primera línea cuesta aproximadamente unos $40 por paciente. Tratar la tuberculosis multidrogoresistente son esquemas que cuestan más de $1,000 por paciente. Entonces, es algo que verdaderamente lo más costo eficiente, como en todo en medicina, es hacer prevención. Y posteriormente es hacer diagnóstico oportuno y dar tratamiento preciso. Es correcto, muchas gracias, doctora Lucía. Les paso otro dato de la Organización Mundial de la Salud. Se estima que en 2020 enfermaron de tuberculosis 9.9 millones de personas en todo el mundo. De ellas, 5.5 millones de hombres, 3.3 millones de mujeres y 1.1 millones de niños. La tuberculosis está presente en todos los países y grupos de edad. Es curable y prevenible. Ahora vamos con la pregunta o comentario de Mau, y quien quiera hablar, por favor, levante la mano, solicite el micrófono y con todo gusto. Adelante, Mau. Bueno, buenas tardes, César, doctoras, buenas tardes. Yo lo que quería comentar tengo poco que empecé a escuchar el tema, este tema aquí en el grupo, y yo lo que quiero comentar es que se habla mucho de la tuberculosis pulmonar, pero realmente los casos que conozco son de tuberculosis, pero en los riñones, que casi nadie habla de eso y la mayoría de la gente a veces, hay un estudio, unos análisis que se llaman varos y que es con orina durante 7 días, 6 días consecutivos diarios por la mañana y al menos yo, en el caso de mi familia, de 3, somos 4 integrantes, salieron mis 2 hijas y mi esposa con tuberculosis. Yo no lo detecto, a mí no me salió y procedimos al tratamiento con Dotval, que son pastillas que toman. Y es donde yo me pregunto, digo, bueno, y la demás gente que no sabemos o que estamos más enfocados a la parte pulmonar y no de riñones, que obviamente es un problema porque después hay que estar haciéndose exámenes y estudios de manera frecuente para ver cómo está funcionando pues los riñones y el hígado por el tratamiento un poco agresivo de este medicamento. ¿Está detectado o hay algunos datos acerca de esta enfermedad en los riñones? Pregunta de doctora, o sea, digo, por mi experiencia y mi vivencia, ya quedó y ya se llevó a cabo el estudio, todo el tratamiento, y se volvieron a hacer constantemente, bueno, cada 6 meses se hacen otra vez y aparentemente ya no hay nada.
pero sí mi preocupación porque pues no se habla o yo no he visto nada acerca de tuberculosis en los riñones y que pues obviamente se tiene la enfermedad ya. Esa era mi pregunta y si hay algo acerca de esto. Gracias. Sí, muchas gracias. Es un excelente comentario porque definitivamente, pues la tuberculosis de la que más se habla, de lo que más pues conocemos y lo que más se ha estudiado es la tuberculosis pulmonar, que es la forma más frecuente de la enfermedad. Pero existen muchísimos diferentes otros órganos que pueden ser también sitio de infección por Mycobacterium tuberculosis, y entre estos la tuberculosis renal es muy relevante. Hasta casi un tercio de los casos de tuberculosis extrapulmonar son casos de tuberculosis renal, y es algo verdaderamente difícil de diagnosticar. Si de por sí, pues la tuberculosis pulmonar en muchas ocasiones está fuera como del radar de diagnósticos para evaluar, la tuberculosis renal tiene pues una sintomatología muy insidiosa. La mayoría de los pacientes con este tipo de infecciones se presentan con piuria, y en algunos casos también se pueden detectar datos de pequeñas salidas de sangre por la orina, y en esto pues ya nos lleva a irlo buscando de manera más intencionada, ¿no? Pero es algo que muchas veces tiene poca difusión o poca concientización, tanto obviamente de población general, pero muchas veces de personal de salud. Me tocó a mí también cuando hace muchos años era interna, un caso de un paciente que pasó por muchísimos diferentes médicos, por muchísimos incluso ya tratamientos para algunos datos alarmantes en sus estudios de orina, y últimamente lo que tenía era una tuberculosis renal. Ya para cuando se llegó a este diagnóstico, pues tristemente la enfermedad ya estaba muy avanzada, y desafortunadamente ya en ese momento no se logró dar un tratamiento oportuno. Entonces sí creo que es muy importante que lo tengamos en mente. No es necesario que como población general estemos haciendo una búsqueda intencionada, porque como comenté anteriormente, pues son casos poco frecuentes, pero sí cuando encontremos alguna alteración o cuando haya alguna sintomatología, tenerlo en mente como un diagnóstico diferencial y buscarlo intencionadamente en aquellos casos en donde se piense que pueda haber este tipo de situaciones. Aquí, pues sospecharlo muchísimo, por ejemplo, en personas que tengan alguna de estos factores de riesgo que comenté anteriormente, que por alguna razón estén sujetos a alguna inmunosupresión por cualquiera de las diferentes cuestiones que pueda haber, y de esa manera estarla pues considerando entre nuestro repertorio de diagnósticos diferenciales, para que los casos que sí se susciten sean precisamente como el que nos acabas de comentar, ¿no? Se hace el diagnóstico, se da tratamiento, y la cuestión con la tuberculosis es eso, pues que si se da tratamiento, en la mayor parte de los casos, mucho más frecuentemente que no, este tratamiento va a ser exitoso en pues, aliviar la enfermedad. Es correcto, y como lo mencionaba en la introducción, la Mycobacterium tuberculosis por lo general pues está enfocada a los pulmones, pero también pueden atacar otras partes del cuerpo, como los riñones, efectivamente, la columna vertebral y el cerebro. Vamos con el doctor Iván con tu pregunta o comentario. Adelante, doctor Iván. Bien, muchas gracias. Primero, saludos a todos desde Bolivia, un país con una alta incidencia de tuberculosis. Felicitar a la doctora Lucía por su ponencia. Y bueno, tengo dos preguntas para ella. La primera es, bueno, la actual pandemia nos ha brindado una infinidad de estudios sobre dinámica de partículas y, bueno, sobre el tema de aerosoles.
Se han hecho estudios que cualquier experto en tuberculosis yo creo que hubiera soñado tener hace años, ¿no? Y quisiera saber si ha cambiado algo al respecto en relación a la transmisión de la tuberculosis. Y la segunda pregunta es en relación a que durante los primeros meses de la pandemia aparecieron algunos estudios que hablaban de cierta protección cruzada ante COVID en países que tenían en su esquema la BCG. No sé si tiene alguna información al respecto. Gracias. Ay, sí, muchos saludos, doctor Iván. En Sudamérica hay varios países que efectivamente tienen una carga más elevada de tuberculosis y pues por eso nosotros como región que somos latinoamericana tenemos que pensar en esto como un problema que nos debe de preocupar o apremiar más bien a todos y a todas, ¿no? Para poder tratar de resolverlo desde una estrategia global, como yo creo que como nos ha enseñado muchísimo esta situación con el COVID, no podemos pensar en términos de salud y particularmente en el caso de las enfermedades transmisibles, eso es muy relevante. No podemos pensar estratégicamente a nivel muy, muy local. Tenemos que tratar de atacar los problemas de salud global como una comunidad global para que no nos estemos enfrentando después a los problemas que no atendimos en otras regiones, teniendo las herramientas en muchas ocasiones para hacerlo. Ahora, de lo otro que comenta, yo creo que sí, con la cuestión con la pandemia, realmente pues todos los recursos, todos los esfuerzos se enfocaron en tratar de hacer muchísimos estudios en respecto a transmisibilidad, aerosoles, etcétera. Y hace tiempo, en el 2020, pero a finales del año, recuerdo mucho que salió una revisión en la que se abordaba todo este tema con respecto a las similitudes y diferencias, ¿no? Que había entre la tuberculosis y las infecciones por SARS-CoV-2. Y algo que mencionaban era que pues en este entonces apenas estaba estudiando el mecanismo de transmisión de COVID, si las superficies infectadas, que si sí, que si no, que si aerosoles, que si partículas, etcétera. Pero en el caso de la tuberculosis, pues en esta revisión comentaban y yo estoy de acuerdo, pues el mecanismo de transmisión lo tenemos ahí ya mucho mejor estudiado desde hace, pues ya bastantes años, ya hace una buena cantidad de años de que Robert Koch descubrió el agente causal y posteriormente pues se hicieron algunos estudios tanto a nivel experimental como ya a nivel clínico para identificar estos mecanismos de transmisión. La tuberculosis, la cuestión aquí es que es una enfermedad que es bastante contagiosa. Cuando una persona tiene tuberculosis activa y está frecuentemente tosiendo, hablando, estornudando en grupos, con grupos cercanos de personas, pues puede estar causando una infección a los sujetos con los que está pues conviviendo. La cosa aquí es que a diferencia de estas otras enfermedades que son mucho más agudas, pues la tuberculosis es una infección muy crónica y entonces en la vasta mayoría de los casos, esta que se conoce como la primoinfección no va a llevar a una enfermedad activa. El 90% de los pacientes contienen la infección. Entonces, muchas veces encontrar estos contactos o el momento exacto en el que el paciente fue contagiado es muy difícil por el curso tan crónico que tenemos con esta enfermedad a diferencia de las otras. Y algo que sí podríamos destacar muchísimo con respecto a todos los recursos que se ubicaron para luchar contra el COVID es que pues ahora tenemos muchas más herramientas, conocemos mucho mejor. Yo creo que ya las cuestiones de inmunidad y de subtipos de vacunas y de mecanismos patogénicos ya hasta en algunos casos se han vuelto
plática coloquial, ¿no? Ya no es un nicho solamente de personas involucradas en enfermedades infecciosas o en investigación, sino que ya son ampliamente conocidos y pues hemos visto, yo creo que de primera mano lo que la voluntad y el presupuesto pueden hacer. Y yo creo que si tomamos esa experiencia y la aplicamos para otras enfermedades que han sido rezagadas por tantos años, pues podríamos tener casos muy exitosos también, así como se desarrollaron estas vacunas en cuestión de meses, podríamos estar aplicando todo esto para desarrollar vacunas contra otras infecciones. La OMS estipula que para lograr alcanzar estas metas de la NTB que yo platicaba anteriormente, tendríamos que estar disminuyendo aproximadamente un 17% de la mortalidad por año, las muertes por tuberculosis. Y a pesar de que, como comentaba, pues estas iban en decremento, iban en un decremento de aproximadamente un 2% anual. Mucho de lo que se ha estipulado para lograr estas metas es que necesitamos una nueva vacuna, una vacuna que tenga un mayor nivel de eficacia en contra de las variantes de Mycobacterium tuberculosis que están ahorita pues más prevalentes a nivel global. Entonces, ahorita lo mejor que podemos hacer es el uso óptimo de la estrategia que ya tenemos, la BCG, pero teniendo en mente que tenemos que desarrollar para lograr estas metas otra vacuna de mayor eficacia, otra estrategia profiláctica para poder alcanzar estos targets establecidos, ¿no? Por la organización. Allí no recuerdo lo otro que me preguntaste, doctor Iván, ya me explayé hablando de todo esto. Sí, era sobre ese tema de que habría una protección cruzada ante COVID. Sí, claro, sí. De hecho, ese es un tema muy interesante porque yo recuerdo muchísimo cuando empezaron a salir los mapas de esta cuestión con el COVID acerca de los países que estaban teniendo la mayor problemática cuando recién empezó esto como a convertirse en una pandemia y teníamos una súper problemática en Italia y una gran problemática en Estados Unidos, en Inglaterra. Y recuerdo mucho que yo platiqué con algunas de mis compañeras médicas de que pues muchos de estos países que estaban teniendo esta situación eran países que o nunca habían utilizado la BCG de manera sistemática o habían dejado de utilizar la BCG de manera sistemática. Y ahí eso abrió muchas hipótesis acerca de esta idea de que la BCG pudiera proveer un tipo de inmunidad cruzada para proteger en contra de otros patógenos, en este caso del COVID. Claramente, pues no terminó realmente siendo esa cuestión de que solamente los países que no tenían aplicación masiva por la BCG fueran los afectados por la situación con COVID, pero en algunos sitios, si mal no recuerdo, creo que fue en Australia, se tomó esto tan en consideración que se planteó realizar incluso ensayos clínicos vacunando con BCG a personas ya adultas de personal de salud para ver si eso les otorgaba un mayor nivel de inmunidad en contra de SARS-CoV-2. En realidad, pues no hubo resultados muy alentadores en esta cuestión como para considerar que la BCG podría suplantar la creación de una vacuna contra COVID y ya posteriormente, pues con todos los ensayos y la magnífica eficacia de las vacunas que emergieron posteriormente, este tema fue quedando relegado, pero definitivamente la vacunación con BCG es algo pues verdaderamente muy recomendable. Se sabe que a pesar de que, como comentaba, en algunas regiones del mundo la protección contra la tuberculosis pulmonar no es muy alta. De cualquier manera, sí hay muchísimos estudios que hablan acerca de cómo esto genera como un tipo de priming, no sé cómo traducir eso, pero de como despertar del sistema inmunológico
y que lo va haciendo mucho más eficiente para posteriormente poder responder de forma más adecuada contra otro tipo de patógenos infecciosos también. Y pues la BCG tiene muchos usos también como este proceso de inmunomodulación, ¿no? Se ha utilizado, por ejemplo, ampliamente para ayudar en casos de enfermedades neoplásicas. Está muy bien documentado su uso en cáncer de vejiga. Entonces, definitivamente es una estrategia que ahorita, a falta de otra vacuna, debemos de continuar explotando, pero teniendo en mente que pues ahora que conocemos otras estrategias para generar vacunas de alta eficacia, pues hay que empezar a implementar todo esto para empezar a lograr una nueva vacuna contra la tuberculosis que sobrepase esos niveles de eficacia que tenemos actualmente con la BCG. Perfectamente, doctora Lucía. Retomando el dato que mencionabas sobre los recursos necesarios, la Organización Mundial de la Salud, en su reporte de octubre del 21, dice que para el 2022 se necesitarán 13,000 millones anuales para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la atención de la tuberculosis, a fin de alcanzar el objetivo mundial acordado en la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la tuberculosis, que se llevó a cabo en el 2018. Y esto pues va a ser muy problemático porque pues se ha descuidado un poquito, como también lo mencionaba Pablo, esto puede ser contraproducente. ¿Alguien más que quiera levantar por ahí la mano, pedir el micrófono? A ver, nadie. A ver, doctora Vicky, adelante. Lucía, digo, apoyando tu comentario, sí, yo digo, yo en mi época de estudiante, alguna vez ya lo comenté aquí en Space, teníamos las campañas de vacunación y íbamos 2, 3 veces al año a vacunar a los niños y jamás digo, de puerta en puerta o que ellos venían a donde nos poníamos, pero nunca jamás había habido un desabasto de vacunas como ahora. Bueno, tengo una pregunta la pregunta que te hizo Mau. ¿Con cuántas determinaciones de VAR negativo ya se considera erradicada la infección renal, perdón? Ay, doctora Vic, esa es una pregunta que cae fuera de mi área de conocimiento. La verdad, desconozco cuántas pruebas así consecutivas se deben de encontrar negativas para considerar erradicada ya a nivel de la tuberculosis renal. Me lo quedo de tarea para investigarlo. Gracias. Perfectamente, doctora Lucía. ¿Alguien más que quiera solicitar micrófono? Levante la mano para hablar. David, tú pediste la mano por ahí. ¿Algo que comentar, preguntar? David, a la 1, David, a las 2, ya no quiso. A ver, nadie más. Bueno, pues procedemos entonces, doctora Satarain, a las conclusiones del tema de hoy y agradecerte mucho tu participación en este space donde hablamos de tuberculosis. Adelante, doctora Satarain. No, al contrario, de verdad agradezco muchísimo la oportunidad de compartir un poquito acerca de este tema que yo considero es tan relevante para todas las personas en este momento y más a miras a futuro, considerando pues lo que platicábamos previamente, ¿no? Ya como comentaste, en el 2018 se hizo esta reunión multinacional para realmente así darle empuje a las estrategias para frenar la tuberculosis como problema global y todo estaba muy bien encaminado y ahora tuvimos pues este problema tan grande con la pandemia de COVID y muchas de las metas que estábamos viendo que ya habíamos estado trabajando encaminadas a llegar a esta resolución, pues se han visto muy afectadas. Entonces yo creo que es un muy buen momento para que retomemos mínimo las partes en las que nosotros podemos incidir ahorita, como comentábamos, pues
tratar de alzar la voz con respecto a estos desabastos que no habíamos enfrentado previamente, tratar de tener esto en mente como un diagnóstico diferencial no solo a nivel pulmonar, sino a nivel extrapulmonar también. Y pues concientizar a la población de que si no tienen ahorita sus esquemas de vacunación completos, en especial en niños, pues es un buen momento de acercarse a su pues, médico o médica de confianza y plantear este tema para ver si es algo que todavía tendríamos la posibilidad de subsanar. Muchísimas gracias a todos y a todas por escuchar y por sus preguntas y pues que tengan una excelente noche y un muy bonito resto de fin de semana. Pues muchas gracias, Lucía Satarain, por este tema tan interesante. Para aquellos que me han preguntado por mensaje directo por Nes, Nes está bien, no ha podido estar estos dos últimos por cuestiones de fuerza mayor, pero ella cree que el próxima semana, en sábado, puede estar con nosotros. Les agradezco mucho todo el cariño que le brindan y las preguntas por ella. Les agradecemos mucho su atención, doctora Vicky. Gracias al doctor Iván, Mau, David, Pablo, Nancy, doctora Mercedes, Marité, Helio, hermosísima, a Adriana, Ruth, Mafalda, Ana Mari, Lucy, desde la trinchera, Esther, Eduardo, Adri, Linda, Jorge Isaac, Tramadol, Filicuellar, Agave, Saint André, Estevi, José Luis, Orlando, Simbemac, y Brasil por ahí, y otros tantos que no alcanzan. Acuérdense que no se alcanzan a ver todos, pero les agradecemos mucho haber prestado atención a este space. Quedará grabado por si quieren volver a escucharlo o si tienen algún familiar o amigo con quien compartirlo, recordándoles siempre que aquí en Unidos por la Salud buscamos la prevención. Por favor, prevengan, háganse un estudio anual completo para saber que están bien y, en su caso, detectar cualquier irregularidad que pudiera haber en su estado de salud y atenderla de inmediato. Esto les va a ahorrar muchos problemas, tanto financieros como de salud. Doctora Lucía Satarain, muchas gracias por tu participación y te esperamos próximamente por ahí. Y por ahí queda esa pregunta pendiente, si quieres me la compartes para poderla subir ya como respuesta aquí en Twitter. Muchas gracias a todos y a todas. Doctora Vicky, ¿algún comentario final? Doctora Lucía, ¿algún comentario final? Muchas gracias, doctora Lucía. Estuvo excelente tu plática. Bonito fin de semana. Gracias a todos. Muchas gracias por escuchar. Bonito fin. Bonito fin de semana. Y terminamos el space en 5, 4, 3, 2, 1.